Así que este es el verdadero espíritu de Anchorage. Donald Trump realmente quería entregar Donbass y Crimea a Vladimir Putin, y las negociaciones con Irán han fracasado por completo. El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán ha terminado. Teherán volvió a cerrar el estrecho de Hormuz, supuestamente debido al bombardeo de Hezbollah libanesa por parte de Israel. Pero la verdad es que unas horas antes del cierre del estrecho, ya se sabía que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza habían sido canceladas definitivamente hoy. Ahora Donald Trump asegura que Estados Unidos no estaba en una situación desesperada cuando hizo un trato con Irán, pero aún así no va a reanudar su bloqueo contra Irán. Y mientras tanto, en el tema de Ucrania hubo un giro inesperado. Por un lado, se supo que Estados Unidos y Ucrania empezaron a discutir un acuerdo para poner fin a la guerra en 2 etapas, e incluso están llevando a cabo negociaciones secretas con los rusos. Y por otro lado, Emmanuel Macron de repente empezó a hacer confesiones sobre que Donald Trump estaba seguro de la derrota de Ucrania y que en Anchorage, en agosto del año pasado, el acuerdo ya estaba prácticamente sobre la mesa. Trump y Putin querían entregar a Rusia territorios de Ucrania que ni siquiera habían sido ocupados aún por el ejército ruso. Al final, Trump fracasó, tanto con Ucrania como con Irán. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a hablar de ambos temas juntos en este episodio. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, den like y dejen cualquier comentario. Así que empecemos este episodio con el tema de Irán. Donald Trump apenas había anunciado la victoria sobre Irán e incluso la rendición ante Estados Unidos, y de forma ostentosa firmó un acuerdo con los iraníes. Cuando Irán declaró que hoy se retira de las negociaciones y volvió a anunciar el cierre del estrecho de Hormuz. Y esto ocurrió precisamente el día en que las partes debían finalmente firmar en Ginebra los acuerdos por escrito para poner fin a la guerra. Me adelanto, no hubo ninguna reunión hoy en Ginebra. Hoy, 19 de junio, Irán restringió el paso de barcos por el estrecho de Hormuz. En la zona del estrecho se escucharon disparos de advertencia y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió por radio a los barcos que no se acercaran a esa zona. Al mismo tiempo, Teherán declaró que el paso de barcos sigue siendo posible, pero solo bajo la condición de presentar una solicitud previa a los combatientes de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estas solo se aprueban si se cumplen los requisitos establecidos, que, como pueden imaginar, son determinados por Teherán. Irán declaró que la razón de esta decisión fue que hoy Israel lanzó una serie de ataques contra Líbano en respuesta a un ataque de Hezbollah en el que murieron 4 soldados, a pesar del memorando entre Estados Unidos e Irán que prevé el cese de los conflictos en todos los frentes, incluido el Líbano. Y también en Teherán declararon que no considerarán la guerra terminada hasta que Israel no retire todas sus tropas del Líbano. Es curioso que solo un par de horas antes del cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, Donald Trump declaró en una entrevista de manera ruidosa y pública que ya había ganado y que Irán se había rendido. Trump considera que para Irán firmar un memorando con Estados Unidos fue una rendición incondicional. Trump admitió que hizo un trato para evitar que la guerra se convirtiera en una historia económica global. Y agregó que los Estados Unidos de América derrotaron completamente a Irán en el sentido militar. Y Trump dijo que el memorándum de entendimiento, probablemente una cita, es una rendición incondicional de Irán. Además, la guerra demostró de hecho el poder militar de Estados Unidos, declaró Trump, y a continuación citaré su declaración triunfal. Una vez más, quiero enfatizar que él hizo esta declaración literalmente un par de horas antes de que Irán volviera a cerrar el estrecho de Hormuz hoy. Cita de Trump. ¿Quién más podría organizar un bloqueo así? Yo organicé el bloqueo naval, a través del cual ningún barco pudo pasar, pero las alternativas a llegar a un acuerdo podrían haber sido catastróficas. Trump declaró que la guerra de hecho demostró el poder militar allí durante 2 o 3 semanas más, y seguir bombardeándolos hasta casi matarlos, ¿verdad? Dijo. ¿Qué nos daría eso? El estrecho de Hormuz no será abierto. Nuestra guerra de hecho se ha demostrado durante meses. Mientras sigues desplegando poder militar, el sistema se cierra. Eso es lo que puede causar una depresión mundial. Aunque aquí quiero enfatizar que esto fue incluso antes de que comenzara la guerra en Medio Oriente. En febrero, incluso su vicepresidente, J.D. Vance, advirtió a Donald Trump que Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz, pero Trump no lo creyó. Declaró,
que esa depresión mundial que se pronostica en la guerra, Trump desató la guerra, demostró el poder militar de Estados Unidos. ¿Y no fue eso lo que él dijo que hizo Irán hoy? La guerra de hecho demostró el poder militar en la que no pudo ganar y no pudo prever sus consecuencias. Y Trump declaró, escuchen, si hubiéramos seguido bombardeando Irán, el estrecho de Hormuz habría sido bloqueado. Correcto. De nuevo fue bloqueado. La guerra de hecho demostró, a pesar de todas las concesiones, el poder militar de Trump. Parecería que Irán violó las condiciones incluso del acuerdo preliminar y de nuevo bloqueó el estrecho de Hormuz. Llegó el momento de actuar. ¿Pero qué hacer? Pero no. Trump declaró que Estados Unidos soportaría heroicamente todo esto y cumpliría con los términos del acuerdo que ayer firmó pomposamente en Francia. Trump volvió a declarar, cito, la guerra debilitó a Irán. Ya no tiene fuerza aérea, ni marina, ni equipo antiaéreo, ni radares, ni prácticamente nada más. Pero al mismo tiempo, los demócratas dicen que ahora Irán vive mejor que hace 4 meses. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Pero aquí, por supuesto, la pregunta es, ¿quién es realmente el tonto en toda esta historia? Según Trump, Irán supuestamente no tiene nada, pero hoy Irán está bloqueando el estrecho de Hormuz. Y en respuesta, Donald Trump declara, cito, no nos reunimos con los iraníes por desesperación. Es Irán quien estaba desesperado. Se acabó con ellos. Vamos a completar estos 60 días. No recibirán ningún dinero, ni siquiera 10 centavos. Si no lo entendieron, Trump declaró que, pase lo que pase, él unilateralmente mantendrá ese mismo alto el fuego de 60 días que se logró en el marco del memorando de entendimiento que Irán ya violó. Pero aquí es muy importante entender las razones de lo que está pasando. Irán declaró que bloqueó el estrecho de Hormuz. Hoy, debido a que Israel abrió fuego contra Líbano, pero hasta ahora Israel y Hezbollah, después de ataques mutuos, supuestamente con la mediación de Washington, volvieron a acordar un alto al fuego. Y parecería que después de esto Irán podría, revertir esa medida. Pero no, Irán no levanta el bloqueo del estrecho de Hormuz. Eso es lo primero. Lo segundo, unas horas antes del bombardeo de Israel a Líbano, se supo que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que debían llevarse a cabo hoy, 19 de junio en el Resort Bürgenstock en Suiza, no se realizarán. Así lo informó oficialmente el Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza. Además de los representantes de Washington y Teherán, se planeaba la presencia de mediadores en la reunión, en particular de Pakistán y Qatar. Se esperaba que las partes discutieran la implementación del memorando de entendimiento firmado anteriormente entre Estados Unidos e Irán, pero la reunión se canceló en el último momento, recalco, incluso antes de los bombardeos de Israel contra Líbano. En la Casa Blanca, antes de esto, declararon que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, canceló el viaje a Suiza programado para el 19 de junio, y esto es lo que declararon en la Casa Blanca, cita. Como dijo el vicepresidente, los planes para las próximas negociaciones técnicas aún no se han finalizado, pero la delegación estadounidense está lista para asistir en cuanto sea posible. La logística de las negociaciones. La logística de las negociaciones con Irán nunca ha sido sencilla ni predecible. Sin embargo, la cancelación de la reunión fue una sorpresa, porque decenas de funcionarios de la Casa Blanca, empleados que preparaban las negociaciones, así como representantes de los medios, incluso algunos de mis colegas periodistas, ya estaban en Suiza y se preparaban para la visita de las partes. Todos ya habían llegado, se habían preparado y estaban esperando cuándo los estadounidenses e iraníes firmarían ese histórico acuerdo para poner fin a la guerra. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Antes de la cancelación de la reunión, la agencia iraní Tasnim publicó un comunicado en el que decía que Teherán quería ver el cumplimiento de los puntos del acuerdo con Estados Unidos antes de que comenzara la siguiente etapa de negociaciones. En pocas palabras, Irán le dijo directamente a los estadounidenses: escuchen, firmamos un acuerdo con ustedes, pero antes de que empecemos a hacer cualquier cosa según ese acuerdo, cumplan ustedes primero su parte de este trato. Y ahora, atención. ¿Notaron cómo Donald Trump explotó después del cierre del estrecho de Hormuz hoy y declaró, cito, ¿se acabó con ellos? No recibirán ningún dinero, ni siquiera 10 centavos. Uno pensaría, ¿qué tienen que ver aquí el dinero?
¿Por qué Donald Trump pone énfasis precisamente en esto? Pero el punto es que, como parte del acuerdo, Donald Trump aceptó descongelar miles de millones de dólares en activos iraníes, así como crear un fondo de inversión de 300.000 millones de dólares para la reconstrucción de Irán. Y amigos, para aquellos que no me creían y escribían en los comentarios que estoy mintiendo, que por qué invento lo de los 300.000 millones, eso está escrito directamente en la versión del documento que mostró la Casa Blanca. Y entonces Irán dice, escuchen, denos primero el dinero, levanten las sanciones, descongelen los activos y después pensaremos si siquiera vamos a negociar con ustedes. Por eso Trump se enfadó y por eso escribió precisamente sobre el dinero y los iraníes simplemente lo derrotaron. En resumen, el bombardeo de Israel contra Líbano de hoy solo fue un pretexto para que Irán cerrara el estrecho de Hormuz. Y aquí es donde todo llega a un callejón sin salida definitivo. El asunto es que el acuerdo inicial entre Estados Unidos y Arabia Saudita y Irán provocó críticas bastante duras por parte de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, en particular de los republicanos en el Congreso, en ambas cámaras. Ellos están preocupados de que Washington haya cedido demasiado a Irán. En relación con esto, Walter D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos de América, tomó una medida bastante inusual al aparecer en la Casa Blanca para defender este acuerdo con Irán. Él afirmó que, aunque realmente implica concesiones, Irán primero debe cumplir con los requisitos de Estados Unidos. Cita de J. D. Vance: cuando ellos demuestren más buena fe, podremos aumentar los beneficios económicos. Si ellos dejan de actuar de buena fe, podemos revocar esas medidas. Al final, nos encontramos en una situación donde Irán exige que los Estados Unidos de América den el primer paso, y los Estados Unidos de América exigen que Irán actúe primero. Es un punto muerto. Bueno, veamos quién parpadea primero en esta situación. Y algo me dice que será Donald Trump otra vez, porque es él quien teme un colapso en el mercado petrolero, no Irán. A Irán no le importa. Irán bloquea el estrecho de Hormuz y entiende que en esta situación el tiempo juega a su favor. Pero Trump ya declaró públicamente que sí. Él temía que todo esto se convirtiera en un colapso global y que los precios de todo simplemente se dispararían en todo el mundo si el estrecho de Hormuz seguía cerrado. Además, funcionarios estadounidenses familiarizados con el curso de las negociaciones le dijeron a CNN que en este momento las partes están trabajando en propuestas secretas para implementar el acuerdo firmado esta semana. Pero, como se supo, Irán no firmó ningún documento adicional, como fue el caso con el memorando de entendimiento. Y por eso, cito, esto plantea la pregunta de si la administración de Trump no exageró los compromisos que logró de Irán. Y una vez más subraya lo rápido que pueden colapsar los frágiles esfuerzos políticos para lograr un acuerdo definitivo. Mientras tanto, las negociaciones sobre Ucrania están entrando en una dimensión completamente nueva. Por fin se ha revelado a qué se refieren los rusos cuando hablan constantemente del espíritu de Anchorage. Donald Trump realmente quería entregar Ucrania a Vladimir Putin y negoció esto con él en Alaska en agosto del año pasado. Pero antes de que pasemos a la segunda parte de este episodio, quiero pedirles que se suscriban a este canal de YouTube, den like y escriban comentarios extensos. Esto ayudará mucho a promover el contenido en YouTube. Además, me apresuro a informarles que ahora tenemos una comunidad privada en la plataforma Patreon y en Telegram. Se llama Peachy Insight, donde pueden hacerme preguntas directas. Ahí discuto personalmente con ustedes cualquier tema, no hay autocensura ahí. Y ahí decidimos juntos qué temas vamos a discutir después en este canal de YouTube. Y además, ahí hay análisis exclusivos que no aparecerán aquí en YouTube. Y ahí también tendrán acceso exclusivo a transmisiones privadas cada mes, donde habrá preguntas y respuestas. Y también a mis análisis diarios. El enlace a Patreon está en la descripción de este video, no olviden unirse. Y si solo quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube una sola vez, les estaré muy agradecido por ello. También en la descripción están todos los enlaces y datos para saber cómo hacerlo. Y suscríbanse a mis redes sociales, ahí también nos vemos. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Y nosotros continuamos.
Entonces, el presidente francés Emmanuel Macron sorprendió con confesiones sobre cómo Donald Trump realmente intentó vender Ucrania a Vladimir Putin. Y así, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al llegar al poder, pensaba que Ucrania perdería en esta guerra con Rusia. Según Macron, Trump, en conversaciones privadas, aseguraba a los europeos que ya era hora de que aceptaran que Ucrania perdería y de todas formas se convertiría en parte de Rusia. Decía algo así como, vamos a entregarla entre todos y ya, ¿para qué seguimos esforzándonos con ella? A continuación cito a Emmanuel Macron. Recuerden, enero y febrero de 2025, él, es decir, Trump, pensaba que Ucrania iba a perder. Todo salió mal en el despacho oval durante la reunión con Zelensky y luego la cumbre entre Trump y Putin en Anchorage. Eso generó esperanzas de un acuerdo en el que se le proponía a Ucrania simplemente entregar territorios que Rusia ni siquiera había ocupado todavía. Después, Macron agregó que después de eso, en pleno agosto de 2025, él y otros líderes europeos fueron a Washington donde dijeron: escucha, Donald Trump, no es posible simplemente entregar Ucrania y Europa no lo permitirá. Como resultado de los acontecimientos, Trump vio que las declaraciones sobre la derrota de Ucrania eran una gran mentira. Después, otra cita de Macron. Desde entonces se ha recorrido un largo camino, y ese camino, ante todo, es una victoria de los ucranianos, de su capacidad y de su poder de convicción. El presidente Trump vio que todo lo que le decían, que los ucranianos colapsarían, que no sobrevivirían al invierno, que perderían, resultó ser falso. Él vio que frente a él había personas valientes e ingeniosas, a quienes ahora respeta. Pero después de eso, Macron sorprendió aún más. Entonces, el presidente francés confirmó en vivo que en Anchorage, en agosto de 2025, el acuerdo ya estaba prácticamente sobre la mesa. Y Donald Trump en ese acuerdo realmente quería entregarle a Vladimir Putin territorio de Ucrania que ni siquiera había sido ocupado aún por el ejército ruso. Se refiere a partes de Donetsk y Lugansk. Y saben, ahora, mirando hacia atrás a los acontecimientos en Medio Oriente, llego a una conclusión simple. Si quieren entender qué es el espíritu de Anchorage, lean los términos del acuerdo entre Estados Unidos de América e Irán e intenten encontrar ahí el lugar de Israel. Con Israel, en esencia, también le tocó su propia versión del espíritu de Anchorage. Trump simplemente abandonó a Israel cuando se dio cuenta de que él mismo había perdido esa guerra y tenía que salir de alguna manera, salvando su imagen. En ese momento a él no le importaban en absoluto los aliados, pero por suerte Israel no desaparecerá, al igual que Ucrania no desapareció. Pero de repente la situación cambió después de que todos los líderes del G7 justo esta semana observaran juntos con atención las imágenes de Moscú en llamas. La publicación The Economist escribe hoy que la propuesta de un arreglo pacífico en Ucrania podría incluir un plan por etapas, similar al que Donald Trump acaba de acordar con Irán. Y este plan por etapas, Trump lo discutió junto con los europeos en la cumbre del G7. Como escribe la publicación, los fracasos del ejército ruso y los éxitos de Ucrania al atacar con drones al ejército ruso, sus rutas de suministro y objetivos dentro de la propia Rusia, han empezado a cambiar la actitud de Donald Trump sobre el desarrollo del conflicto ruso-ucraniano. Resulta que los representantes de Kiev y su equipo ahora están llevando a cabo consultas diarias sobre cómo obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociaciones. Y en este contexto, Trump realmente declaró que está listo para presionar a Putin y brindar apoyo a Ucrania. De inmediato les digo, no piensen que Trump de repente cambió de opinión y se volvió un gran partidario de Ucrania. No es así, es una cuestión situacional, pero de todos modos, los acontecimientos en Rusia, estas explosiones, las refinerías incendiadas, le mostraron a Trump que, así no se ven los que están perdiendo. Y una de las ideas que discuten los estadounidenses y los ucranianos es terminar la guerra en 2 etapas. Primero, se supone que habrá un cese de hostilidades a lo largo de la línea actual del frente, extendiéndose de 50 a 70 kilómetros hacia adentro en cada dirección.
Es decir, se congela la línea del frente y hacia adentro, en 50 kilómetros o más bien en 100 kilómetros en total, 50 en cada dirección. Esta es la zona donde no debe haber ni un solo disparo, ningún bombardeo, nada. Y luego, cuando este alto al fuego funcione, se firma un acuerdo más amplio sobre el cese total de hostilidades en todos los frentes y el fin de la guerra. Y según The Economist, también se han reanudado las negociaciones no oficiales con Moscú. Por eso ahora escuchamos tantas declaraciones públicas de Lavrov. Incluso escribió un artículo completo en el que explicó cómo los europeos están equivocados, cómo intentan usar a Ucrania como un solo puño para crear un enorme ejército paneuropeo que luego irá a luchar contra los rusos. Escribió sobre cómo Europa está cortejando a Ucrania, Moldavia, ahora también a Armenia, y así sucesivamente. Y que en general Europa está negociando de manera incorrecta. Todo esto viene de ahí. Resulta que los europeos, junto con los estadounidenses y los ucranianos, realmente discutieron en la cumbre del G7 los formatos para obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones. Pero el problema es que en Ucrania están seguros de que Rusia difícilmente tomará alguna medida antes de octubre. ¿Por qué hasta octubre? Porque entonces Rusia querrá brindarle apoyo a Donald Trump antes de las elecciones intermedias al Congreso y obtener algo a cambio. Pero lo más probable es que el Kremlin vaya a ganar tiempo hasta la próxima primavera, esperando que otra campaña masiva de misiles y drones durante el invierno contra las ciudades y la infraestructura energética de Ucrania finalmente logre que Ucrania haga concesiones a Moscú y casi que capitule. Y en Moscú siguen insistiendo en que solo están listos para negociar en términos como los de Anchorage, teniendo en cuenta que en la reunión de agosto de 2025 en Alaska, Vladimir Putin supuestamente llegó a un acuerdo con Donald Trump sobre la transferencia de todo el Donbass a Rusia y el reconocimiento de jure y de facto de su control sobre Crimea y los territorios ocupados de las regiones de Jersón y Zaporiyia. Y ahora, según las palabras de Emmanuel Macron, entendemos que Trump realmente estaba preparando la entrega de Ucrania. Y hoy, al final, Trump añadió una declaración corta pero muy reveladora. A continuación la voy a citar, lo van a entender perfectamente. No soy muy fan de Ucrania, excepto por sus mujeres, que simplemente ganan el concurso de Miss Universo todo el tiempo. Así es como Donald Trump ve los problemas globales del mundo. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Amigos, suscríbanse al canal, denle like al episodio, escriban sus comentarios, su opinión, sus conclusiones sobre estos dos temas globales. Y si quieren apoyar el trabajo del canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación usando los enlaces y datos que están en la descripción de este video. No olviden suscribirse a mis redes sociales, Instagram, TikTok y por supuesto al canal de Telegram. Ahí publico cosas que no aparecen aquí en YouTube. Eso es todo, cuídense, hasta luego a todos.